3. Un saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas esta semana. Tenemos muchas novedades. Mi nombre es Cecilia Marras del programa en YouTube Yo Soy Digital Chile y estoy con un invitado que Trini lo va a mencionar. Estoy con mi querida también Trinidad Siles y un especial saludo a Viviana Masoro, que es nuestra escritora, formadora, formadores, que está de vacaciones merecidas y nos acompañará en 2 semanas más nuevamente. Y vamos a hacer un saludo especial a Pedro Salamón Gamarra, geriatra que estuvo con él en un congreso, el tercer congreso de adultos mayores, Eduardo Levin, que es psicólogo, y el doctor Bernardini, gerontólogo, y a Concha León Portilla, que es directora de Enlace 50. Un saludo a todos por haber participado con nosotros en el congreso, por todos sus aportes, y ahora le doy la palabra a Trini para que haga la presentación de nuestro gran invitado. Adelante, Trini. Muy bien, gracias Cecilia. Sí, tengo el honor de presentar a Tomás Bio Allende y a través de Tomás quiero mandarle un saludo especial a Ángela Allende y comenzar este programa con Tomás, periodista y un hombre muy dedicado a la crítica literaria, un gran conocedor y un gran lector. Tiene 3 libros que me imagino que tú después los vas a querer mostrar, Cecilia, pero la verdad que estoy feliz de que nos acompañe él porque es un hombre vinculado a las letras. Antes yo le decía que era un crítico literario y la verdad que podríamos decir que es un periodista literario, pero muy agudo. Y estoy feliz de que nos acompañe hoy día, sobre todo con una autora que ya conocía él, que es Catherine Mansfield, una escritora neozelandesa que es también, está muy vinculada con el mundo inglés. Y vamos a ir viendo un poco por qué. Pero dentro de la antología que tiene ella, yo escogí uno de los cuentos más conocidos, que es Fiesta en el Jardín. Y voy a ir, como en otros casos, sobrevolando por algunos de sus párrafos, porque el cuento es un poquito más largo, pero ustedes mismos lo pueden perfectamente recoger también en YouTube y en la misma web lo van a encontrar entero. Fiesta en el Jardín. Se produce, voy a anticipar un poquito, se organiza una gran fiesta, un almuerzo en una de las familias tradicionales conservadoras en Inglaterra y todos los hijos están involucrados y comprometidos a que esta fiesta sea exitosísima, como han sido tantas otras que suelen ocurrir en estos grandes, en esta casa donde hay un jardín maravilloso y donde de pronto llegan los obreros, tal como los menciona ella, a colocar una marquesina en el jardín. Y es una de las hijas que se hace cargo de ella, que es Laura, que es la protagonista en gran parte y también la que va narrando la historia. Y entonces la madre de ella le encarga que sea ella misma la que reciba a estos trabajadores que van a instalar la marquesina. Y ahí vamos entonces. Muy bien. Llegan entonces estos hombres a instalarla y por primera vez Laura se encuentra con personajes que son distintos a los que ella suele ver. Muy bien, ya los hombres habían cargado las estacas y estaban arreglando el sitio donde colocarían todas las piezas. Oh, qué simpáticos son los obreros. ¿Por qué no podía tener amigos obreros en vez de los muchachos tontos con quienes bailaba y que venían a cenar los domingos? Se entendería mucho mejor con hombres como ellos. Oh, de pronto sigue comentando a propósito de la fiesta. Adoro estas fiestas. Y luego sigue caminando por el jardín tratando de supervisar todos los trabajos que den pie a esta gran fiesta que van a tener todos la familia. Salgamos al jardín, paseemos por allí. Quiero ver cómo les va a estos hombres con con la marquesina. ¿Qué hombres tan simpáticos son? Se les acerca a ellos entonces y sigo adelante con esos.
y bueno, está fascinada con estos hombres y con todo lo que se está produciendo, lo que le inspiran esos chiquillos también. Están todos involucrados en el almuerzo, los cocineros, el jardinero, incluso van a trasladar el piano para que también se interprete alguna de las piezas. Y en fin, están todos preparados y se produce de pronto, entre medio de toda esta gran organización, el momento de inflexión del cuento, donde se empieza a comentar un incidente que ha sucedido en el barrio donde está instalada esta gran casa y desde donde ven además unas casitas, casi como las que dice Víctor Jara en su momento, las casitas del barrio alto. Y entonces, cuando están en el jardín, de pronto Laura escucha un comentario y de pronto ella misma pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Un horrible accidente, dijo la cocinera. Un hombre ha muerto. ¿Sabe, señorita, aquellas casitas allá abajo las conoce? Claro que las conocía. Bueno, allí vive un muchacho carretero, se llama Scott. Esta mañana su caballo se asustó a causa de un ruido de un camión y lo tiró de cabeza en la esquina de la calle Hawk. Lo mató. ¿Muertos? Laura miró al resto con asombro. Sí, se estaban llevando el cuerpo a la casa cuando yo venía por allí, comentó uno de los hombres. Deja a una mujer y 5 hijos. Vamos a tener que suspender los preparativos. ¿Suspender? Pregunta Laura. ¿Suspender la fiesta en el jardín? También lo propone Laura. Mi querida Laura, no seas loca. No podemos hacer eso. Nadie espera tal cosa. No seas extravagante. Pero es que no podemos celebrar una fiesta en el jardín con un muerto frente a nuestra puerta. Decir aquello era realmente exagerado, porque las casitas estaban en un terreno aparte, en el fondo de una cuesta empinada que llevaba a la casa. Eran realmente horrorosas esas casitas y no tenían derecho a estar en ese barrio. Eran pequeñas viviendas mezquinas, pintadas de un color chocolate. Hasta el humo que salía de las chimeneas era miserable. Allí vivían lavanderas y barrenderos. Cuando los Sheridan, la familia que organizaba la fiesta, eran pequeños, les estaba prohibido acercarse a aquellas gentes por el lenguaje repulsivo que usaban los pobres y posibles contagios de enfermedades. Aún así, se debe ir a todas partes, uno debe verlo todo. Por eso se acercaban hasta allí. Estoy pensando en lo que supondrá para esa pobre mujer oír la música de la orquesta, dijo Laura. Oh, Laura. José se puso seria, era una de las personas que trabajaban allí. Si vas a suprimir la música cada vez que sucede un accidente, tendrás una vida muy triste. Voy a ver a mamá. Salió corriendo. Mamá, ¿puedo entrar? Mamá, ha muerto un hombre, empezó Laura. Escucha, mamá, dijo Laura sin aliento, a punto de atragantarse. Le contó la terrible historia. Es evidente que no podremos celebrar nuestra fiesta aquí, ¿verdad? Suplicó ella. Se negó a tomar en serio a Laura. Pero, querida mía, hay que tener sentido común. Lo hemos sabido por casualidad. Si alguien de ese lugar hubiera fallecido de muerte natural, celebraríamos igual nuestra fiesta, ¿verdad? Laura tuvo que decir que sí, sin embargo, sabía que aquello no estaba bien. Se sentó en el sofá y empezó a tironear del fleco de los almohadones. Pero mamá, ¿no es tremendamente cruel por nuestra parte? Preguntó. Hija mía, fíjate mejor en tu sombrero. Es demasiado juvenil para mí. Creo que no lo ocuparé. Pero la señora Sheridan perdió la paciencia. Laura, no sigas, no seas absurda, dijo en un tono frío. Gente de esa clase no espera de nosotros ningún sacrificio. Y no es muy considerado por tu parte aguarnos la fiesta como lo estás haciendo. Ve a tu cuarto. Salió entonces Laura apresurada del cuarto para encerrarse en el suyo.
¿Su reacción había sido exagerada? Tal vez fuese una locura. En fin, van en toda la conversación. A las 12:30 todo se hallaba listo para iniciar la batalla. Los músicos con casacas verdes ya estaban colocados en una esquina de la cancha de tenis. Poco después empezó a llegar un montón de gente. Donde quiera que uno miraba se veían parejas paseándose, inclinándose sobre las flores. ¡Ay, qué felicidad es estar con personas tan alegres! Estrechar manos, apretar mejillas, sonreírle a los ojos. Laura corrió donde estaba su padre y le pidió: papaito querido, ¿podemos servirle algo de beber a la orquesta? Nunca se ha celebrado una fiesta tan deliciosa, un gran éxito. Laura se quedó junto a su madre mientras, después de varias horas, despedían a los invitados. Siguieron juntas en el porche hasta que todos se fueron. Se acabó, gracias a Dios, dijo la señora Sheridan. Tomaron asiento en la marquesina abandonada. Querido, le dijo la señora Sheridan a su marido, Laura casi nos estropea la fiesta. Oh, mamá, dijo ella. El hombre se refirió a la persona fallecido. Estaba casado, vivía en la callejuela de abajo y deja, según dicen, una mujer y media docena de chiquillos. Se produjo un silencio embarazoso. Tuvo entonces una de sus grandes ideas. Laura, vamos a preparar una cesta. Pero mamá, ¿crees de veras que es una buena idea? ¿Qué te ocurre hoy, Laura? ¿Crees, mamá, que le gustará eso a esa pobre mujer? Laura finalmente corrió en busca de la cesta y se puso en camino. El camino blanco brillaba y las casitas estaban más abajo, sumidas en una profunda oscuridad. Llegó a un cruce del camino donde empezaba la callejuela oscura y llena de humo. Mujeres con chales y hombros de gorra transitaban por allí. Los chicos jugaban en las puertas de la calle. Laura inclinó la cabeza y apretó el paso. Al menos si llevara otro sombrero, la estaban mirando. Seguramente era un error haber venido allí. ¿No sería mejor volver? Debía ser esa la casita. Delante había un grupo oscuro de gente. Al acercarse Laura, cesaron las voces. Se abrió el grupo. Laura estaba nerviosísima. ¿Es aquí la casa de la señora Scott? Aquí es, señorita. Se abrió la puerta. Una mujercita de luto apareció en la sombra. Entre, por favor, señorita, y se encontró encerrada en el pasillo. No, no necesito entrar. Solo quería dejar esta cesta. Se la envía mi mamá. Parecía no comprender por qué Laura estaba allí. ¿Por qué esa desconocida estaba en la cocina con una cesta? Laura solo pensaba en irse, en irse. ¿No quería verlo? Dijo la hermana de la viuda, y entonces empujó a Laura hacia la cama. No tenga miedo, señorita. Su voz sonaba cariñosa, confidencial, y retiró con ternura la sábana. Parece un cuadro. No hay mucho que ver. Venga, querida. Laura la siguió. Ahí estaba el joven dormido. Estaba absorto en su sueño. ¿Qué le importaban a él las fiestas en el jardín, las cestas y los encajes? Todo está bien, decía el rostro dormido. Todo está como debe ser. Estoy contento. Pero con todo, Laura tenía ganas de llorar y no podía salir del cuarto sin decir algo. Laura sollozó como una niña. Siento llevar este sombrero, les dijo a todos. Al doblar la callejuela una vez que se devolvía, encontró a Lori, su hermano, que surgió desde la sombra. ¿Eres tú, Laura? Mamá estaba inquieta porque tú no regresabas. ¿Ha ido todo bien? Sí, Lori, dijo cogiéndole del brazo y apretándose contra él. ¿No estarás llorando, verdad? Le preguntó su hermano. Laura negó con la cabeza. Claro que estaba llorando. Lori le pasó un brazo alrededor del cuello. No llores, dijo con su voz afectuosa y cálida.
¿Ha sido horrible? No, sollozó Laura. Ha sido maravilloso. Pero Lori se detuvo y miró a su hermano. ¿No es la vida? Balbuceó, ¿no es la vida? Pero no podía explicar qué era la vida. Daba igual. Lori la comprendió. ¿Verdad que sí, querida? Dijo. Ese es el cuento, que como les decía es más largo, pero voy a irme un poquito antes de pasarle la palabra a Tomás. Este cuento es de una escritora, como les mencionaba antes, Catherine Mansfield, una escritora que nació en Wellington en 1888 y no alcanza a vivir muchos años porque muere en, en París en realidad por asuntos médicos, pero muere en 1923. Su nombre original era Catherine Bowden Murray. Y como les decía, viene de una familia prominente de origen colonial. Sus padres tenían tres hijas. En un momento dado, ella tenía la ilusión de irse a Inglaterra y dejar Nueva Zelanda porque consideraba que era un país provinciano donde vivían del cuchicheo y de estas fiestas y del qué dirán, y eso a ella no la llenaba del todo. Cuando ella era pequeña, y desde aquí donde quiero poner un punto de quiebre importante en la vida de ella, porque en algún momento su madre, y después se lo vuelve a insistir, le comenta que ella había sido un accidente del destino. Esto a ella le duele en el alma. Sí, se produce un distanciamiento con su madre por ese tipo de comentarios y por la frialdad con que a ella le educaron de chica. Finalmente ella, con la insistencia de irse a vivir a Londres, consigue que su padre las envíe justamente a Oxford a las tres hermanas. Y allí empieza una vida distinta para Catherine, porque decide iniciar un viaje libertario, porque finalmente es el comienzo de su vida autónoma, porque a partir de ese momento ella asume su propia realidad. Su padre era un banquero muy rico, pero su madre era tremendamente controladora y lo que ella era principalmente distanciarse de esa madre. La verdad que fue la abuela la que la crió y también las tías con las que vivían en esos grandes caserones. Finalmente asume una vida literaria, empieza a escribir porque tenía esa inquietud desde muy chica. Sin embargo, tiene alguna confusión emocional en su vida, sí, porque cuando llega a Inglaterra conoce a una mujer que le produce un tipo de atracción, la conmueve, sí, y comienza una relación afectiva y, quién sabe, también sexual. Se inicia una vida nueva para ella. Sin embargo, bueno, regresa, regresa a Nueva Zelanda, no vuelve a sentirse cómoda allí y finalmente logra volver a Inglaterra, donde, bueno, conoce a un hombre, a un primer hombre con el que se relaciona. Ella también tiene mucha inquietud hacia la música, ella es violonchelista, pero en la época, y su mismo padre se lo advierte, tú no puedes ser violonchelista, las mujeres no tienen un mundo en la música, por tanto, olvídate de esa posibilidad. Sin embargo, toma clases de canto en un momento dado y conoce a Garnet Crowell, de quien se queda embarazada. No tenía ningún interés en él, pero sus padres se habían opuesto a esa relación. Finalmente eso queda en nada. Y después vuelve a relacionarse con otro hombre que es George Bowden. Y con él, la verdad que se casó precipitadamente, después tiene un aborto, pierde al niño y después, al ratito, poco, incluso en la luna de miel, ya decide separarse de ese hombre con quien se casa y regresa a Londres. Hay confusiones emocionales, no cabe duda, pero sigue también la relación con esta mujer, con Aida Baker. Y conoce en ese momento a un hombre que va a permanecer en su vida hasta el final. Quien es un personaje muy conocido en su momento, que es John Middleton. Con él se termina casando. Sin embargo, se termina separando también, porque la relación con Ida Baker continúa.
En fin, verán ustedes que la vida de ella, bueno, es bastante bohemia, algo loca, muy desamparada, sí, pero muy inquieta también. Y bueno, yo voy a retomar después la vida de ella, pero quiero darle mucha importancia a la primera mención que hice de su madre. Ella no era la mujer, no era la hija esperada. Y le repite más de una vez, tú fuiste un accidente del destino. Qué terrible esa frase que pudo haber condicionado su vida. Muy bien, no me quiero alargar más, quiero ofrecerle ahora sí la palabra a Tomás y después, bueno, vuelvo a comentar también el cuento y relacionarlo con la autora. Te abro el micrófono, Tomás. Hola, sí, mira, a mí me pareció muy interesante el cuento. Yo antes me tocó escribir sobre el cuento El Canario de ella también, que fue un cuento que ella escribió cuando ya se estaba muriendo, porque si mal no recuerdo, creo que ella tenía tuberculosis y estaba en Fontainebleau y ya sabía que la vida se le iba y este cuento del Canario cuenta un poco la relación de una mujer con este pájaro que es muy especial y que en el fondo también tiene que ver con esa cosa de la levedad de la vida. Y sobre este cuento de Fiesta en el Jardín, a mí me parece muy interesante cómo ella va estructurando la historia a través de diálogos, descripciones del lugar, hasta que llega un punto en que la trama de alguna manera cambia o se quiebra con este tema de la muerte de esta persona que es de clase baja, que es una persona que supone que ellos consideran inferior. Entonces hay una cosa como el tema de la discriminación, de lo que se ve como qué es lo correcto y no lo correcto. Laura, la protagonista, tiene esa inquietud. Ella quiere suspender la fiesta, que debería ser lo más lógico porque se murió una persona, pero la familia le dice que no porque no vale la pena. Y después ella va y conoce y se mete en este mundo que lo tiene al lado, pero nunca lo ha visto. Entonces, ahí yo leí otras cosas también de Catherine Mansfield y ella se maneja mucho en esto y bueno, también ahí se nota también que ella es admira mucho a Chekhov. Ella, de hecho, se ha inspirado bastante en los cuentos de Anton Chekhov y eso se nota en la descripción social, en cómo ella va hablando de las personas. Así que eso me pareció una historia muy interesante. Yo había leído otros cuentos de ella, como les dije también hice este tema del canario, lo escribí para la Nueva Mirada, que es un sitio web que habla de política y de otros temas y también de temas culturales. Y eso, me pareció, yo conocí a Catherine Mansfield, la conocí este año como autora y me pareció súper interesante, me compré un libro, mira, lo tengo acá, este libro que es como, me imagino que tú tienes uno que tiene más cuentos. Este tiene Fiesta en el Jardín y tiene, creo que debe tener como unos 10 cuentos, una cosa así, por ahí. Así que eso. Bueno, así que yo se lo recomiendo a todos que la lean, que conozcan su vida, que su vida es bastante interesante, como lo dijo Trini, porque fue una persona que murió muy joven, o sea, 34 años, demasiado joven, pero vivió mucho, vivió a concho y tenía esta cosa de estos amores duales por los que transitó, yo creo, durante toda su vida. Así que eso. Ahora yo le quiero que Cecilia nos cuente un poco también. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Trini. La verdad que sí, el cuento ella se caracteriza por el contraste, ¿cierto? De la sociedad, de los sentimientos, las emociones. La mamá le dice, pero si ellos no nos van a tomar ni en cuenta, dice otra palabra más que no la alcancé a encontrar, donde
no les importamos o no nos van a tomar en cuenta si eliminamos la fiesta o no. Y ella sabe que en su corazón, Laura dice, no, la fiesta hay que eliminarla. La señora viuda va a escuchar la música en sus oídos, ella se preocupa hasta de eso, no tanto de la fiesta en sí, sino que hasta en eso se preocupó ella. Bueno, y la mamá le encomienda que tiene que ir por último, ya que Laura tanto había dicho que había que suspender la fiesta, la manda con el canasto y ella va con su traje, la verdad que después se dio cuenta cómo la miraban, y yo creo que no solamente la miraban por el traje, la miraban porque sabían que ella no era de ahí, y ella logra entrar a esa casita, muy bienvenida por lo que se cuenta la autora, y después le dice a su hermano finalmente, la vida es como decir, ¿cómo es la vida? Un poco comparando cómo la atendieron a ella, la muerte, que a la familia de ella no le importaba, a los de abajo eran personas que estaban muy abajo, pero ella deja una sensación de que hay una sensibilidad en este personaje. Hay una sensibilidad bien importante y nos deja este mensaje. Y con el permiso de Tomás, que le pedí antes de abrir el programa para hablar de la autora, Tomás escribió del cuento El Canario algo de la autora, que dice, entre comillas, quizás en este mundo no importa mucho lo que uno quiere, pero hay que querer algo. A mí esa frase me encantó porque es una frase de la autora del libro sumamente importante. No importa lo que uno quiere, pero hay que querer algo. Y después Tomás vuelve a decir, la verdad es que algunas personas viven enjauladas y otras son libres. Tomás, me encantó lo que escribiste, así que tenía que mencionarlo aquí en el programa. Y no tiene nada que ver con el cuento, pero lo tenía que mencionar. Y después Tomás, en la segunda vuelta, me gustaría que mostrara sus 3 libros, que es de su autoría. Y ahora le paso la palabra a Trini. Adelante, Trini. Muy bien, quiero subir una fotografía de ella, si me lo permites. Ahí estoy. Em, Antes que nada, mostrarles de dónde viene ella, ¿no? Fijémonos en la esquina derecha, abajo, aparece Nueva Zelanda, esas islas donde ella nació, ¿no? Y ella tenía la mirada puesta en Inglaterra, entonces nos vamos a Europa, allí, a Gran Bretaña, porque es allí donde ella quería llegar y quería llegar bien lejos. Bueno, nace aquí, entonces en Wellington, en una de las ciudades neozelandesas donde ella se sentía muy limitada. Aquí aparece una fotografía de la familia donde, como se daba en esos tiempos, también albergaban alguna de las tías solteras que se quedaban también al cuidado y están también con su abuela, que fue un referente importante para ella. Y allí aparece entonces ella. Pero aquí otras fotografías. Ida Baker, a la mujer que conoció en Inglaterra cuando recién llegó, y otro personaje que es muy importante en la vida de ella, que es John Middleton Murray. Ese hombre era el editor que terminó siendo su pareja y el hombre que la amó toda su vida. Evidentemente que Catherine Mansfield era una mujer provocadora para la época. A ella le desesperaban los límites y los cánones sociales en los que sobre todo las mujeres se tenían que mover. Se sentía aprisionada en un medio que no le permitía ser la mujer que quería ser. Allí está, bueno, con John Middleton, también está George Bowden, el primer marido, pero ella aparece allí. Una fotografía más de ella, sí, varias en las que va en distintas épocas de su vida. Una más, fíjense ahí lo provocativa que resulta ser, sensual, escandalosa para la época, pero muy ella. Y bueno, aquí la cantidad de libros que alcanzó a publicar dentro de su corta vida no dejan de ser. Lo que más le acomodaba a ella era naturalmente el cuento. Allí aparece también con John Middleton y ahí lo dejo entonces, pero quería mostrarles. Y si volvemos al cuento, yo me atrevo a decir que Catherine Mansfield es Laura. Sus cuentos tienden a ser muy autobiográficos. Y voy a aprovechar lo que tú dijiste, Tomás, que ella es muy checoviana, no cabe duda, porque ella también es una escritora moderna,
de alguna manera nos provoca con una escritura muy renovadora, muy revolucionaria para la época. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en el cuento que les leí, ese cuento está lleno de silencios, pero provocados por la misma autora. Ella no es tan explícita para enunciar cada momento de los que nos va contando y describiendo. El lector tiene que trabajar mucho este cuento, tiene que ir poniendo de su parte, interpretando. No dice las cosas tal como son, pero evidentemente las entendemos porque son lógicas. Y en este cuento vemos entonces a Laura siendo una revolucionaria para la época, por supuesto que sí, y provoca casi un estallido social en su propia familia, porque quiere suspender la fiesta, una fiesta que se ha preparado con tanto empeño, ya están llegando todos, pero hay un muerto en una de las casitas que están al frente y que las miran con algo de desdén. Se sorprende que su madre no haya pensado en suspenderla y entonces ella cuestiona por qué no se va a suspender si hay una persona muerta al frente y que incluso ha perdido va a dejar a hijos muy chiquititos, hay una viuda, pero no, la vida tiene que seguir. Y así entonces lo hacen. Y por último, podrían haber bajado un poco el tono de la música, pero no, la fiesta se da igual. Y finalmente, cuando se ha terminado la fiesta, lo comentan en la familia, lo típico que se produce después de algún evento familiar o una comida importante. Y allí su madre no se termina de conmover con ella, con la sensibilidad que tiene su hija. Por último, podría haber acompañado a su hija a ver, a saludar o a darle el pésame a la familia, pero no, la manda sola. E incluso ni siquiera le recomienda cambiarse de sombrero, va con un sombrero ridículo a dar el pésame en un velorio. Ella misma se va dando cuenta en el camino que va haciendo hacia allá, se siente incómoda. Uno podría perfectamente preguntarse también, bueno, pero ¿y por qué ella misma no sabe comportarse bien en el velorio? Bueno, porque es una chiquilla joven. Ella no sabe desempeñarse bien, no sabe qué hacer, está nerviosa. Pero por supuesto, porque ella no ha estado preparada para relacionarse con otro mundo, está preparada para relacionarse en el propio. Allí se siente como pez en el agua, aquí no. Sin embargo, en esa visita se le abre el mundo exterior. Esa es una aventura, es una experiencia de vida, porque recién abre los ojos los que sus padres no han abierto, ni el mundo al que pertenece tampoco. Y ella entonces advierte que hay un mundo bajo donde se vive igual una vida y donde además están experimentando una partida, la muerte de un papá joven que ha dejado a esos niños solos. A mí me resulta impactante esta mujer, muy amiga ella de Virginia Woolf, pero que provoca a toda esa generación que está acostumbrada a vivir en un mundo de Pap en la época, un mundo en la burbuja, pero que no quiere relacionarse con el mundo real. Entonces, evidentemente que ella en la literatura ha marcado un hito, naturalmente, porque resulta ser revolucionaria para la época. Ella muere finalmente muy joven con tal como comentabas tú, con una tuberculosis. Y este hombre, John Middleton, de quien se separa, se supone, pero del que no se aparta nunca más, se hace cargo finalmente de ella, pero él mismo reconoce un error porque voy al momento en que ella muere, ¿no? eh, John Middleton había olvidado pagar los gastos del funeral de Catherine. Y entonces él corrige la falta y bueno, se pone al día con los pagos. Sin embargo, ella había terminado, su cuerpo había terminado casi como en un desecho junto con otros cadáveres. Se tuvo que recoger su cuerpo y darle una sepultura digna después. Pero en fin, yo con esto quiero terminar mi análisis de esta gran escritora que se conoce poco, pero que creo que marcó una época y que lo hizo con una valentía y una capacidad de ficción extraordinaria.
Muy bien, yo con esto cierro mi participación y vuelvo con Tomás. Le cedo nuevamente la palabra. Bueno, ¿quieren que siga hablando del cuento o hablo de mis libros? ¿Cuál es? O Del cuento, del Tomás. cuento ya. Bueno, como tú dices, era, claro, ella fue una escritora revolucionaria y lo que yo encuentro más interesante es que ella tiene o sea, le da a la protagonista femenina una característica que en esa época no tenían, que es tener una voz particular y una manera de cuestionar. Por ejemplo, Laura, ella se cuestiona esta cosa de la muerte, lo que no hace la familia, pero ella lo hace porque ella tiene esa inquietud y es lo que le parece que es correcto. Entonces, hay un tema de que se está dando valor a la opinión de una persona o Catherine Mansfield le da valor a esa opinión en relación a lo que opinan los demás, que puede ser bastante eh, cómodo, bastante discriminador. Eh, Ella tiene al ser una persona distinta, que era muy distinta para la época, o sea, eh, ya vemos que es por su personalidad era bastante revolucionaria, por decir una cosa así. Entonces ella le está creando personajes con valor y eso es lo que yo encuentro que es súper importante. Y de lo que yo he leído, la mayoría se preocupa mucho del tema femenino, de las opiniones, de lo que les pasa, del mundo interior en relación al exterior. Y eso es súper valorable. Así que, bueno, no sé si Cecilia quiere agregar algo más. Gracias, Tomás. Parece que la autora al final quiere relacionar al hermano como que el hermano Lorenzo la entiende un poquitito y le pregunta, ¿era muy horrible? No sé si él se refiere a la persona que había fallecido o al lugar. Y la Laura dice, no, era maravilloso. Y ahí ella dice, la vida es. Pero el hermano le dice, sí, sí, hermana, ¿ves? ¿Verdad que es queridita? Como que el hermano la apaña, pero también está un poco sumergido en la vorágine de la familia porque la mamá le dice, Laura, gente de esa clase no espera de nosotros ningún sacrificio. Y es verdad, en esa época era así. Nadie espera tal cosa, no seas extravagante. No, había que seguir con la fiesta, con la música, con los invitados, y es verdad que en esa época era así. Y ahora yo quiero invitar a Tomás, porque nuestros radioescuchas saben, o quiero que sepan, que tenemos un gran invitado, autor de 3 libros. Me encantaría que Tomás nos mostrara, porque los tiene ahí muy a mano, Tengo invitarlos acá, a sí. que puedan leer, comprar, y a ver por cuál de todos los temas interesen, seguramente van a querer leer todos los libros. Cuéntanos, Tomás, de Ya, tus libros. sí, voy a explicar brevemente. Este es el primero que se llama Apocalipsis y otros relatos breves. Y este lo escribí el año 2017. Salió publicado. Es un libro de cuentos, como dice, cuentos breves, muchos microcuentos y tiene algunos cuentos de máximo 3 páginas, qué sé yo, y tiene algunas fotos que yo mismo tomé y que yo puse en el libro. Eh, con este fue mi primero y me fue bastante bien. Es un libro autopublicado. eh, y este libro se encuentra, bueno, todos mis libros están en la librería Laberinto, que está ¿Ya? en Vitacura, 3817, ahí los pueden encontrar. Después tengo Reseñas Culturales, que es este libro que recoge 75 artículos que yo he escrito entre el 2020 y 2021 en La Nueva Mirada, que es un sitio web que habla de distintos temas, entre ellos política, cultura,
y son más que nada referencias a temas de artes visuales, de literatura, hay algunas cosas de cine, y hay un avance como cronológico, y bueno, de este hay un par de artículos que me los publicaron en España en una revista que se llama Filosofía Co., que era un artículo que escribí sobre Baudelaire y otro sobre un pintor surrealista que ahora no me acuerdo el nombre, pero esos dos artículos los publicaron ahí también. Así que es como, este es más periodístico porque el otro es más literatura, este es más periodístico. Y este último, Animales Sagrados, es un libro de cuentos eh, que, como dice el título, es sobre animales sagrados, pero es más de la perspectiva de la relación que puede tener el ser humano con los animales, en el sentido de no tanto de la divinidad, sino que en el fondo del respeto, porque en todos los cuentos hay un animal. Sí, Eh, Hay distintos tipos de animales, hay desde conejos hasta perros, cuyes, tórtolas, canario, etcétera. No, no hay, acá no, canarios no no hay, hay canario, pero el no canario hay canarios. de Hay la, hasta medusas también hay. Entonces la gracia es eso, que es como bajo el paraguas de animales sagrados se ve la relación como entre los humanos y los animales. Y bueno, este libro yo lo voy a lanzar el 9 de septiembre en el Centro Cultural de La Reina, que está ahí en Osandón con Castillo Velasco, a las 11 de la mañana, por si a alguien le interesa ir, pueden ir. Eh, y bueno, este es mi... y ahora tengo puse Barco Verde, que es la editorial, que es una editorial que creé yo, o sea, ya después al tercer libro ya se me ocurrió que era mejor de repente armar una editorial que tenerlo autopublicado, entonces la idea es ver cómo se puede ir gestando este editorial en base a qué sé yo, puede ser libros míos o de otras personas, no sé. Ahí tengo que ver, pero se me ocurrió porque dije ya, si estamos autopublicando, hay que generar un valor también, ya que porque, por ejemplo, yo a veces los otros libros traté en algún momento de verlo con otras editoriales, pero siempre te ponían pero, en cambio acá las portadas, de los dos primeros las portadas lo hice yo tomé las fotos, todo, ¿ya? y este último, una compañera mía de trabajo, es una perra de ella que yo vi las fotos, me gustó y le dije si la podía ocupar. Y me dijo que sin ningún problema. Así que, pero es todo, o sea, en el fondo la gracia es hacer todo y si se puede hacer de manera colaborativa, mejor. Eso te iba a preguntar, las editoriales hoy día tienen muchos requisitos. Me pasó con una Claro. amiga que le pusieron muchos requisitos y terminó no publicando. O sea, ustedes están más abiertos, la editorial de ustedes. O sea, sí, yo estoy, en realidad en este momento estoy solo, o sea, sí, pero la idea es ver, tratar de apoyar sobre todo a gente que es más independiente, que no tiene tantas posibilidades en otros lados, eh, ver un poco qué se puede hacer, que es como lo mismo que me ha pasado a mí también, es eso. Pero ¿Cómo la sí, es muy gente puede difícil llegar a ti, Tomás, a través de a través nosotros, de mi correo, a través de tu correo? Perfecto, sí, porque si nos que es llegan a preguntar, hay gente que está escribiendo, que se está atreviendo, que ya no piensan que tienen que ser grandes escritores, sino que hay gente que está con la claro, iniciativa. Entonces, si nos escuchan y si quieren claro. presentarte un En este proyecto, momento, claro, yo puedo, o sea, no, ahora no estoy, porque ahora estoy con el tema del lanzamiento, entonces no estoy recibiendo proyectos, no. pero si alguien me quiere escribir y necesita apoyo de cómo poder hacerlo, yo no tengo ningún problema en ayudarlo, Y la en ayudar. última pregunta que te quiero hacer, ¿hoy día estás trabajando en, en algún un proyecto en radio o algún ministerio? ¿En qué estás? Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura. No Ya, tiene nada que ver con literatura. Trabajo en una agencia chilena para la inocuidad y calidad alimentaria, que ya, se llama Chipia. Entonces Chipia, ahí yo trabajo en comunicaciones, trabajamos tres personas. Hay un diseñador,
otro periodista que es el coordinador del área, y estoy yo. Y lo que vemos nosotros es más que nada temas de, como dice el mismo nombre de la agencia, de la inocuidad alimentaria, que el alimento no le haga daño. Entonces, trabajamos en campaña, en un montón de cosas coordinadas con el Ministerio de Agricultura. Perfecto. Bueno, Gracias. y además colaboro con La Nueva Mirada, que eso es, ahora, antes era semanal, ahora es quincenal, donde yo todos los jueves por medio sale un artículo mío sobre literatura o artes visuales, a veces con temas de cine, qué sé yo. Esa es la página web que tú nos mencionaste, ¿cierto? Y se llama www.lanuevamirada.cl. Así Así que que, hacemos un llamado a la gente que quiera ir claro, al lanzamiento. Yo creo que hay cupos limitados también, también. Y a comprar los libros. Vayan viendo si quieren claro. el último, el primero, el segundo, pero Claro, ahí apoyar están a todos, la chilena. claro, Y un agradecimiento a Trini por haber traído a Tomás, porque Tomás igual se dio el tiempo hoy día en su arduo trabajo que tiene hoy día en la semana. Agradecemos un tremendo honor. Qué pena que nuestra Vivi querida no está hoy día, que le habría encantado conocer a Tomás, pero muchas, muchas gracias por Tomás, por darte el tiempo, para que todos nuestros radioescuchas vean la posibilidad de presentarte un proyecto más adelante, no ahora, de escribir o leer tus libros, y agradecerle a Trini. Trini, ¿quieres comentar claro. algo Encantada. más para cerrar? No, feliz de haber recibido hoy día la visita de Tomás. Siempre una mirada distinta nos permite ver otras perspectivas de interpretación, de análisis, así que qué mejor que Tomás, que tiene además tanta lectura en el cuerpo. Te agradezco a ti también, Cecilia, porque una vez más, bueno, presentamos a un autor tal vez desconocido para algunos, pero necesario para la historia literaria del mundo. Gracias a todos. Y un chileno, y Muchas alcanzable. gracias, Tomás. Un abrazo muy grande. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación y bueno, muchas gracias. Y espero que puedan ir al lanzamiento. De De todas todas Tienen maneras, ahí algún voy a tiempo. estar. No Ya, te ok. vayas porque solamente vamos a cerrar el programa, así que vamos, un gran saludo a todos nuestros radioescuchas y hasta la próxima semana. Chao, chao.